Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenía el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma. Dijeron, llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro respondieron, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida, como empezaba a hundirse, gritó, ¿no? Lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sea alabado Jesucristo. Sea por siempre. Queridos hermanos, qué bien nos vendría a los católicos dedicar más tiempo a lectura de la palabra de Dios, conocerla en el contexto en que fue escrita, reflexionar nuestros problemas y los de la Iglesia a la luz de la palabra divina. Una barca zarandeada por las olas y el viento es un buen símbolo de las tantas situaciones personales comunitarias que se repiten en la historia en nuestra vida. La escena primera del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 hasta 27, presenta de manera simbólica la situación en que se encuentra la comunidad de Mateo después de la ascensión. Los primeros cristianos son perseguidos y surgen lógicamente las zozobras, las dudas, los miedos entre ellos. También hoy la Iglesia se ve reflejada en esta tormenta. La barca de la Iglesia se tambalea con fuerza por los muchos escándalos, por el carrerismo y por el individualismo, por la fe adormecida, etc. Nos da la sensación a veces de que la Iglesia esconde. A esta larga lista de los problemas que afectan a la Iglesia podemos añadir los nuestros, más personales. Y ante tanto conflicto de unos, de otros, de todo parece hundirse. Tenemos la sensación de ahogo y de fracaso. El miedo nos hace perder la confianza hasta en nuestras propias fuerzas. Es el mismo sentimiento de los apóstoles, sentimiento que nos impide reconocer a Jesús, que viene a nuestro encuentro con los momentos difíciles. El texto evangélico nos asegura que por encima de nuestras dificultades, por encima de nuestros temores, por encima de nuestros bloqueos, Jesús está siempre con nosotros. Según el evangelista, en el momento en que se debaten con la tormenta, se le acercó a Jesús andando sobre el mar. Los discípulos no son capaces de conocerlo en medio de la tormenta. En la oscuridad de la noche se asustan. Le parece un fantasma, pero él les grita y le da a conocer con palabras de aliento.
soy yo. Tranquilo, ánimo, soy yo. No tengáis miedo. ¿No? Y Pedro pide ir en su busca, caminando también sobre las aguas. Y a Pedro le sabe bien la jugada. Se fía y camina sobre el agua, pero pronto comienza a hundirse. Porque en lugar de poner los ojos en Jesús, se ve hacia sí mismo. Pero cuando grita, Señor, sálvame, Jesús extendió la mano y lo agarró. Ya no dudaba la entidad del fantasma. Sabía que quien estaba cerca era el Señor y que tenía todo el poder, no solo de superar las fuerzas de las aguas embravecidas, sino de salvarlo. Queridos hermanos, cuando los apóstoles vieron a Jesús como un fantasma, ¿por qué será? Porque en nuestra vida misma tenemos muchos fantasmas. Tenemos tantos fantasmas de la vida a los que temer. Hay fantasmas en experiencias pasadas que obstaculizan la continuación del futuro. ¿Cuántas personas que no querían seguir andando su vida porque tenían miedo que iba a fracasar su negocio? Que quizá durante su juventud o su adolescencia tenía una experiencia mala y tenía miedo, no quería afrontar. Por eso siempre cruzando su brazo. Hay algunos que encerraron su casa porque tenían miedo que fuese adelante, ¿no? Puede ser un evento de enfermedades, como por hoy. ¿Cuántas personas? Por supuesto, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero hay mucha exageración. No puedo imaginar una persona cuando compra el pan, el plan está echando alcohol, porque tiene miedo, ¿no? Cuando entra a la casa, ¿no? Y todos, ¿no? Exagerado. Recuerda que estamos en el mundo está contagiado. El mundo bajo dominio de Satanás. No. Que entonces, Dios que provee también a nosotros. Porque dice que, bueno, esta pandemia que nos agarró a todos nosotros, que yo sé es un plan, ¿no? Que es muy exagerada algunas, ¿no? Y aprovecha también la persecución contra la iglesia. Y mientras que la gente está enfocando por problemas dentro, cómo va a superar el hambre, el falta de empleo, algunos también sin vergüenza, los funcionarios gobiernos aprovechan para que promueven su proyecto anticristiano sobre el aborto, sobre todos los terroristas, sobre algunos que pueden dañar el cuerpo, el alma de las personas, ¿no? Como en nuestro país, también, claro. Entonces, así que tienen que tener miedo del pecado. Pero lo que pasa en nuestra vida, no tenemos miedo, tenemos que afrontar. Fracasos en las relaciones. ¿Cuántos parejas que no quieren casarse? Porcentaje altísima, tienen miedo. Igual nos casamos, igual nos separamos. Porque fulana se casó y se pelea, abandonó y un fracaso en sus relaciones. Y tienen miedo que contraer el compromiso. Así, quizá por ignorancia, por su ser por la evangelización, sabe misionar, evangelizar, por su cantidad que llamamos viviendo concubinato, matrimonio de hecho. No hay que tener miedo, ¿no? Hacer fracasos en las relaciones y otras experiencias horribles. Es difícil continuar si permitimos que estos fantasmas de la vida nos contaminen. La esperanza cristiana nos advierte que miramos hacia el futuro. El Evangelio se nos invita a levantarnos y seguir caminando con mucha fe, que el Señor estará. Pero la voz del Señor no está solo en las grandes experiencias de la vida, también está en la lucha.
sencillas y diarias. Esa fue la experiencia del profeta Elías. También quería escuchar la voz del Señor, pero no lo escuchó en la fuerte viento y terremoto y fuego. Elías escuchó la voz del Señor en un simple, suave brisa. Mientras caminando el campo se siente suave brisa del aire, del viento. Mientras estaba delante del mar, se escucha la ola. Así. El Señor siempre nos habla hoy, incluso en los eventos simples de nuestra vida diaria. Si alguien nos escucha durante nuestro tiempo de necesidad, es la voz del Señor. Si una persona gasta sus escasos ingresos para ayudar a los necesitados, es la voz del Señor. Y muchas otras experiencias sencillas en nuestra vida donde podemos escuchar la voz del Señor. Cosa que para el bien del cuerpo, el alma. Pero cuando hay protocolo, ¿no?, que está favoreciendo el aborto, no es la voz del Señor, esta es voz de Beelzebub. Esta es voz de Beelzebub, que quiere propio manipular a los funcionarios, a los enfermeros, a los médicos, más peor, lo que hay dentro ya, porque hay un odio interior. Esta persona que crea quitar la vida, querer favorecer propio, aunque de esa hay muchas cosas, dice que bueno, violada, dice cosas, no. Nadie que no se puede justificar. La vida, sabemos que empezó con la concepción, y la vida que viene de Dios, la voz de Dios, que dirá cuando soplo al hombre y dio la vida, el espíritu, el alma, que desde la concepción hace. Y alguien que está muy soberbia, con la voz de Beelzebub, quiere sacarla esta vida, ¿no? Bueno, se habla de geográfica, se habla de biológica, se habla, no, hablamos del pecado, hablamos del contra los mandamientos de Dios, hablamos del vicio, capitales, ¿no? Así que estas personas que cayó porque está mal, porque quería mantener su cuerpo, quería ser soltera, pero nunca va a tener paz interior. Aunque si el Señor siempre quiere hablar con ella, ella se cerrada por su conciencia, como asesina, como su conciencia cómplice de un asesino, sobre todo aquellos que lo acompañan, lo votaron de esta ley que quita la vida, el derecho por vivir, por ver la cara de las madres. Así que triste, pero ¿qué tenemos que hacer? Es ese en el mundo. No podemos tampoco pretender que no existía, porque el mundo bajo dominio de Satanás. ¿No? Lo que aquellos que quieren escuchar la voz de Dios, abre su corazón y lo vamos a acercar a Dios, al Señor, en nuestro refugio. En la segunda lectura, San Pablo afirma que la separación del hombre de Dios fue comienzo de su destrucción. Así cuando una persona que quiera cortar esa relación hacia Dios, porque con su odio, por su ideología, por sus pensamientos, ya este hombre empezó su destrucción. Dice San Pablo, la separación del hombre de Dios fue el comienzo de su destrucción. Dios quiere que estemos cerca de Él, porque todos somos sus seres queridos. La experiencia de Pedro de caminar sobre el agua también es una experiencia. También queremos experimentar la vida en el caminar con Jesús. La enseñanza de las Escrituras nos lleva a reflexionar cuáles son los obstáculos para caminar con Jesús. El relato del Evangelio revela el primer obstáculo, el miedo. En todas partes, el miedo puede abrumar, debilitar nuestra confianza en nosotros mismos, en los demás, en el Señor. Pedro lo hizo por primera vez, hasta que el miedo lo golpeó. No debería sorprendernos que cuando el Señor llama a alguien hacia Él, sus palabras
constantes son en realidad: no temas. El Espíritu del Señor es paz, y la paz quitará todo temor. Las palabras más conmovedoras del Evangelio de hoy son las palabras de Pedro: Señor, si está en la puerta donde yo estoy. Estas palabras expresan una gran fe en Jesús. Pero podemos decir que esta fe que mostró fue solo porque primero vio a Jesús caminando sobre el agua en medio de las grandes olas. ¿Cómo nos parecemos nosotros a los apóstoles? Nuestra vida espiritual está llena de pasajes como este de Pedro. Comencemos por el principio. ¿Cuántas veces Jesús pasa por nuestra vida? Jesús toca nuestra puerta y no lo reconocemos. No lo respondemos. Hasta podemos creer que no es Dios quien nos llama, sino quién sabe quién. No sigamos, no vemos a Dios donde Dios está. ¿Por qué nos sucede esto? Es que andamos tan perdidos que lo que Dios nos propone y nos gusta, o creemos que no nos conviene. Pues lo mismo nos pasa a nosotros en los momentos difíciles. Jesús nos invita a seguir confiando en Él, seguir confiando en este Dios que nos manda a caminar sobre las aguas, sobre las dificultades. No siempre resulta fácil reconocer a Jesús. Por eso tenemos que aprender a caminar hacia Jesús en el medio de las crisis, como Pedro, apoyándonos no en el poder o prestigio, sino en la palabra y la presencia de Jesús. Cuando nosotros nos encerramos en nuestros problemas, quitamos nuestros ojos de Cristo, nuestra fe se tambalea. Comenzamos a dudar, a tener miedo y comenzamos a hundirnos como Pedro. No es fácil, pero lo mismo que Él podemos experimentar. Jesús extiende su mano y nos habla mientras nos dice: hombre, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué no aprendemos nada nuevo de las veces? ¿Por qué seguimos buscando falsas seguridades para sobrevivir sin aprender a caminar con la fe renovada hacia Jesús? Las crisis son inevitables, al tiempo que son también oportunidades para recuperar a Jesús, para renovación profunda, no solo en la forma, sino también en el fondo. Cristo actúa en las crisis que estamos viviendo. Él nos está conduciendo hacia una iglesia más contemplativa, más evangélica, más orante. Necesitamos la purificación para liberarnos de intereses mundanos, de triunfalismos engañosos, de informaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo de los siglos. Y cuando las cosas transcurren con normalidad en mi vida, pienso que tengo fe, que Jesús está a mi lado, acompañando mi camino. Pero cuando surge algún problema, alguna tempestad en mi vida que tambalea mi barca y me descentra, mi fe se nubla y la figura de Jesús se desboja. Es fácil llevar adelante la vida de fe cuando los otros aspectos de la vida están bien. Pero cuando la situación personal o familiar es dolorosa o complicada, menos aún reconocemos a Jesús y lo podemos reconocer como un fantasma alejado de nuestra vida. Me recuerdo como la experiencia cuando dice que se murió un joven, ¿no? Toda la familia está muy traumatizada, que no podía visitar. Después se murió, después lo avisaron después un día que falleció, después nada más, después se entregó la ceniza, no le explicó que tenía que enterarse, me trajeron acá, ¿cómo voy? ¿No? Así, ¿no? A veces cuesta mucho entenderla. Por eso, si queremos ayudar, no solo lo que aquellos están contagiados, que como dar, ¿no?, alimento,
tarjeta social, de todos, también con las personas que está dañada, está golpeada. Con la palabra de Dios. No va a solucionar con la plata, no va a solucionar con tarjeta social, no va a solucionar se soluciona con la oración, se soluciona con la Eucaristía, se soluciona con la Santa Misa, que es la oración más grande, porque solo que paz que puede quitar el miedo, el temor. ¿Y dónde es la fuente de la paz? Es la Eucaristía. Que renovamos la renovación del sacramento, la memoria de la pasión de nuestro Jesucristo. Así se quita a nosotros, no se soluciona. Esta energía diabólicas, destruir propio las personas como templo del Espíritu Santo. Así que los hermanos, lo mismo que invita a los discípulos a no tener miedo, hoy también nos invita a nosotros a confiar en Él, a tener fe. Jesús se nos acerca en medio de los instrumendos y nos dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Solo tenemos que dejarlo subir a nuestra barca, dejar que entre en nuestra vida. Me pregunto cuántas veces el Señor me habrá hecho esta pregunta: ¿por qué dudaste? Si no hay intimidad con Jesús, si nuestra vida no está unida a Jesús, el hundimiento es inevitable. Si los argentinos, si todos los cristianos, y si quitan esta intimidad con Jesús, con la comunión, con la practicación de la Santa Misa, con la oración, ¿no? Que no sea cómodo, porque cuando escuchamos en la misa en la casa, no es lo mismo un sacrificio propio dentro de la iglesia, ¿no? A ver la misa, ojalá que los funcionarios del gobierno permiten esto, porque es un contradictorio lo que pasa en nuestra ciudad. Cuando salen, llenan, ahora nublado, cuando sale el sol, la plaza llena de gente, en las playas, en el banco, donde quieren sacar plata. Pero hay veces que no se puede abrir el banco, no puede pasear a la plaza. ¿No? ¿Pero por qué? Dice que no se puede, tampoco, ¿no? Como ellos que querían este protocolo que no podía ir a la iglesia a participar en la misa. Así. Y seguramente unimos todos. Que no se muere con COVID, se muere con la depresión, se muere con suicidios, como otros países, se muere con otra enfermedad. Igual, casi todos los bebés hoy, COVID. ¿No? El hundimiento es inevitable, como lo que pasó a Pedro, que no miró más a Jesús, sino mira su vida misma. Pedimos ayuda a Jesús, pero nuestro corazón y mente, que no están llenos de confianza en Él, tiene más peso la tormenta que la fe. Con razón Jesús, dándonos la mano, nos dice como Pedro: hombre, mujeres de poca fe, ¿por qué dudáis? No es lo importante de este evangelio la furia de la tempestad, sino la deber confianza de los discípulos y la voz apaciguadora de Jesús. ¿Qué olas sacuden mi barca? Le grito a Cristo con confianza de la fe que me salve. ¿Cuántas veces he escuchado que Cristo, hombre de poca fe, con la confianza de estar protegidos por Jesús, cada domingo celebramos la Eucaristía? Por muchos problemas que tenga, Cristo siempre me dice: ánimo, soy yo, no temas. Que ningún temor ni duda nos impidan seguir caminando hacia el Señor. Y que en la mano de María Santísima, María Corredentora, Estela Mares, encontramos siempre el camino seguro, aun cuando todo parezca encaminarse a un insalvable hundimiento. Así sea.